minutos. Estamos de regreso en Buenas noches, buena suerte por CDN 92.5, la 89.7 y la 89.9. Desde cualquier parte del mundo, cdnradio.com.do. Nosotros vamos a conversar con Vladimir Rozón, politólogo que además es el coordinador de la unidad de partidos políticos del Observatorio Político Dominicano de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, Funglode. Gracias, Vladimir, por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, Yanés, y inicialmente felicitarte en el Día de la Mujer y a todas las mujeres que nos sintonizan. Y hablando de la mujer, Vladimir, desde el Observatorio Político, allá de la unidad de partidos políticos, ¿cómo evalúan la participación de la mujer, los retos? ¿Cuál es? Danos como un panorama global, nacional. Sí, fíjate, nosotros hayamos estudiado sobre todo muchas veces el tema de las cuotas. O sea, nosotros comenzamos con una cuota del 33%, la ley 27597. Luego se pasó a esta que tenemos ahora del 40-60, no menos del 40 ni más del 60 de ambos sexos. Lo que a veces no se entiende, por eso tú decías hace un rato, de que se puede llegar hasta un 60% de mujeres. Que en la práctica no se des una cosa, pero la posibilidad legal existe. La paridad, que era lo que se quería del 50-50, lamentablemente no se logró en esa reforma a la ley, pero coincido contigo en que ha habido un avance. Ciertamente la participación de la mujer y sobre todo el tema de garantizar que realmente ocupara un puesto, ya fuese a nivel congresual o municipal, se ha garantizado. ¿Por qué? Porque logramos eliminar algunas prácticas, como por ejemplo, los hombres, hay que decirlo, colocaban a mujeres en puestos de vice, ¿no?, o de sub, y luego las cambiaban por otros hombres. De esta manera entonces lograban que cumplían, entre comillas, con la cuota, pero luego los puestos lo asumían hombres. Ya la ley manda a que si se va a sustituir a una mujer, debe ser por otra mujer. Es un avance importante. Eso es un avance importante. Entonces eso es un mal que se corrigió. Por otro lado, también nosotros podemos ver que ya los partidos comienzan en sus estructuras a incluir a mujeres que realmente tienen una participación real en la política. Lamentablemente, antes lo que se hacía era que se colocaban mujeres para cumplir, pero estas simplemente se regían por lo que le mandaban los lineamientos de los partidos y no veíamos una participación real en pro de lo que eran los beneficios e intereses de las mujeres. Esto ya ha cambiado. Ya las mujeres tienen una agenda congresual. Ya las mujeres presentan proyectos, ya las mujeres podemos ver que ya están viéndose como un grupo. Y esto también es otro avance que podemos ver en lo que ha pasado en este tema de la mujer y la política. Yo, honestamente, ya te digo, cuando veo el debate de el 50%, por ejemplo, y la paridad, estoy de acuerdo. Sin embargo, creo que es más importante en este punto que comience el tema del posicionamiento de la mujer al interno, por ejemplo, del Congreso. Logramos el 40, pues que ese 40 que está ahí realmente se le escuche, que los proyectos que presenten sean aprobados. Es decir, desde mi punto de vista, en este momento conviene más que las mujeres comiencen a que las cosas que presenten puedan salir, puedan ser aprobados, a que aumentemos más la cuota. Entonces yo pienso que ese es un desafío que resta en esta parte, pero creo que realmente hemos avanzado porque se han eliminado muchos males que afectaban esos falsos crecimientos, participación de la mujer, y ya realmente vemos que hay realmente lo que es una participación y sobre todo un, digamos, manejo de temas que antes no se veía en temas políticos de las mujeres. Y cuando hay algo que se critica, yo no sé si ustedes quizás lo han estudiado, como que las mujeres no apoyan a las otras mujeres, son como una serie de prejuicios y críticas que ocurren. Se dice. Pero hay que apoyar a una mujer por el hecho solamente de ser mujer. Bueno, tú aspiras y por eso, o sea, la mujer es eso, políticamente. No, yo pienso que no. Yo pienso que el espíritu de la participación de la mujer debe ser por el mismo tema de sus capacidades, digamos, su posicionamiento frente a los diferentes temas y, digamos, a la cohesión entre los intereses y lo que tú persigues y lo que representa a esa mujer. Yo creo que ahí por eso influye mucho el tema de que ya las mujeres presenten una agenda política, un programa político. Y esto lleva a que otras mujeres se identifiquen con ellas. Como tú dices, no por el simple hecho de ser mujer. Porque al final del día esa sororidad en cierto punto se rompe, ¿no? O sea, inicialmente puede haber ese apoyo. Bueno, eres mujer y te voy a apoyar por eso. Pero eso se queda quizás en una ocasión. Ya en la próxima ya no se identifica contigo porque siente que tú no le representaste y ahí se rompe eso. Ya no te apoyo porque simplemente eres mujer. Hay casos importantes aquí. Hay mujeres que en las elecciones de 2020... por ser mujer y porque eran aguerridas y porque presentaban posturas fuertes, muchas mujeres se identificaron con ellas. Luego de llegar a la posición,
han cambiado en cierta forma ese manejo y han perdido mucha popularidad. Y muchas mujeres han dejado de seguirlas. Entonces, por eso te digo, más que el tema de seguirte por mujeres, las mujeres deben enfocarse en presentar un programa político y representar tus intereses y que te sigan por eso, porque eso no va a desaparecer. Por mujer simplemente te apoyo al principio. Ya luego, si no me representas mis intereses, te puedo dejar de seguir. Ya. Y con relación al reto que tienen los proyectos políticos del 24, hay 3 proyectos fundamentales, PLD, Partido Oficial PRM y Fuerza del Pueblo. ¿Cuál es el reto con relación al tema de la mujer, que más del 50% del padrón, un voto bastante atractivo? Así es. Yo creo que los partidos, nosotros estuvimos estudiando en el observatorio en 2020 y 2016 los programas de gobierno de los partidos. Y los partidos ciertamente dedican un acápite al tema de la mujer. Y establecen allí muchas políticas públicas que se implementarían, muchos programas de apoyo, de participación y demás. La realidad es que la mayoría luego no lo implementan. Entonces, como tú bien dices, hay un voto fundamental. Y ya en esos tiempos, los partidos deben pasar de esos programas políticos en el cual le presentan soluciones a las mujeres a implementarlas realmente. Porque ya es evidente que se trata simplemente de algunas propuestas a veces para conquistar el voto, pero que luego no se materializan. Por tanto, yo creo que los 3 principales partidos deben crear de cara a estas elecciones unas propuestas políticas muy claras y muy enfocadas en cuáles son esos intereses de las mujeres en estos momentos. Ya no son los del pasado, de los de hace una década, no. En este momento, ¿qué intereses tienen las mujeres? ¿Qué les preocupan? ¿Qué conquistas quieren lograr? Y en base a eso, entonces, idear políticas públicas. Pero va a ser importante ver en esos nuevos programas de gobierno qué van a plantear los partidos de cara a las elecciones del 24. Porque hay mujeres que están muy identificadas, son feministas y tienen una agenda 100% casi femenina, entonces no logran avanzar en materia de apoyo electoral en el sector de las mujeres. ¿Las mujeres dominicanas son machistas? Esa es una pregunta muy importante, Yaresi, y muy profunda además. Fíjate, yo pienso que el tema con el feminismo es cuando llega la radicalización. Ahí es donde vienen las barreras. Por ejemplo, yo he estado en sesiones del Congreso cuando uno va a observar, ¿no?, cómo se maneja el tema de la creación de las políticas públicas, cómo se vota para una ley, porque uno cuando escribe debe saber de lo que escribe y no solamente lo que tú lees. Y en esa dinámica congresual, tú te das cuenta que cuando las mujeres plantean cosas que rayan en ese radicalismo del feminismo, los hombres de plano plantean una barrera. Pero además, otras mujeres también. Entonces, estamos ahí frente a lo que es una parte, yo creo, de ese feminismo, que yo creo que las mujeres deben comenzar a entenderlo y matizarlo, porque crean una predisposición. Y en ese tema de la dinámica congresual es muy claro. A veces ni siquiera se escuchan las propuestas, porque ya de plano se predisponen y dicen, no, es que estas son mujeres radicales. Y quieren plantear cosas aquí que no van a favor de la mayoría, sino de solamente su grupo de feministas radicales. Entonces, yo no creo que sean mujeres machistas, sino que el radicalismo en el feminismo es un problema y predispone desde antes de conocer incluso las propuestas que hacen las mujeres. Entonces yo creo que más la idea va por matizar esas propuestas, llegar más al tema del consenso. Hay que entender cuando somos minorías. Cuando somos minorías no podemos forzar las cosas. Hay que llegar al consenso. Entonces, si tenemos que consensuar, no podemos ser radicales. Y yo creo que por eso hay esa predisposición tanto de hombres como de algunas mujeres frente a propuestas de mismas mujeres. Recientemente en el Partido de la Liberación Dominicana se hizo una consulta interna para escoger la candidatura presidencial. Sí, o el aspirante, ¿verdad? Se tiene ese camuflajeo para violar la ley. Pero eso es lo que pasó. Entonces, doña Margarita Cedeño, que era de las principales, que se sentía con fuerza, no recibió un apoyo como el esperado, incluso quedó en el 3er lugar. Eso como que sorprendió a mucha gente. Quizás es una muestra de que las mujeres no tienen sororidad, porque ella no es una feminista radical. Doña Margarita tiene un lenguaje bastante consensuador, bastante matizado, no tiene esas posturas radicales. Sí. El proceso del PLD, que primero, como bien tú decías, se manejó de una manera en la cual se pudo realizar
bajo el manto de la ley y de que ellos sacaran no a su precandidato presidencial, sino a un aspirante que ellos de manera consensuada pues lo eligieron. Y bueno, tendrán que, de acuerdo a la ley, realizar su proceso interno y definir realmente ese precandidato. Entonces, bajo ese escenario, Margarita se entendía como, de hecho, la candidata ganadora para muchos sectores. Y luego la sorpresa fue no solo que perdiera, sino que quedara en un lejano tercer lugar. Entonces, ahí claro, ahí se da lo que tú dices, Margarita no es una feminista radical. Margarita realmente era una candidata, una aspirante que consensuaba y que realmente, si se quiere, estaba en torno a diferentes grupos que realmente estaban a favor de ella. Ahora bien, lo que se debate en el caso de ella es el apoyo del expresidente Danilo Medina, porque se entendía que él era quien iba a estar apoyando su candidatura o su aspiración a la candidatura presidencial y que bajo ese apoyo entonces ella iba a concertar pues realmente el mayor favorecimiento para esa aspiración. Quizás no tiene que ver con un tema de que las mujeres no la apoyaron, sino de que hubo un manejo al interno del partido de que quizás se decidió apoyar a otro aspirante y no a ella. Evidentemente, ahí habría que ver a lo interno qué pasó, cómo se manejó eso. Y quizás la estructura de ella también, quizás tenía simpatía y no creó una estructura para movilizar, para convertir esa simpatía en votos. Eso también es muy importante, si el tema de la estructura. Hay que reconocer que ella es verdad, como tú dices, mucha popularidad, muy conocida, a diferencia, por ejemplo, si la comparas con Abel en términos de conocimiento del aspirante. Margarita era mucho más conocida. Pero lo que se dice es que en términos de estructura, Abel creó una mayor estructura, se movilizó a nivel del territorio nacional y pudo, si se quiere, armar ese equipo que le concertara votos en todo el país. Y se habla realmente de que ella no logró en muchos sectores o en muchas demarcaciones tener esa estructura fuerte que le buscara los votos. Por tanto, yo creo que hay dos elementos que realmente pudieron dar al traste. Quizás no para ese tercer lugar, pero sí para que aún así Abel sí pudiera ganarle la contienda. De cara al 24, ¿cómo tú ves la participación de la mujer, ya no desde el punto de vista de quién la conquista, por quién vota, sino su participación en la boleta electoral? Yo creo que las mujeres van a tener preponderancia en estas elecciones y tendremos una boleta electoral con más mujeres. De hecho, ya se habla de muchas aspiraciones a alcaldías, a diputaciones, de mujeres, algunas que quieren repetir, unas que quieren entrar a la política. Y yo pienso que habrá un posicionamiento importante de las mujeres en las boletas electorales. Además, ya el tema de tener boletas balanceadas, equilibradas para los partidos se ha vuelto importante. Ya los partidos han entendido que esto es una manera de mostrar que están abiertos. Tú hablabas del caso de la Fuerza del Pueblo, que hizo esa elección de 20 representantes en uno de sus organismos internos. Y los partidos están viendo eso, la necesidad de colocar a mujeres en posiciones que puedan tener preponderancia y sobre todo en la boleta electoral, porque la verdad es que las mujeres han tenido mucha potabilidad en la mayoría de las posiciones que han estado. Si nosotros analizamos y vemos, por ejemplo, la cantidad de mujeres que han entrado a nivel congresual, que evidentemente sigue siendo mínima cuando la vemos en comparación con la de los hombres, pero si te fijas, el manejo es muy diferente. Los casos de escándalos de mujeres son menores, por no decir que prácticamente mínimos a nivel congresual en lo que hemos visto. Entonces, eso ha hecho a los partidos también ver que tienen un activo importante al interno. Y han hecho que también estos entiendan que tienen que apoyar las candidaturas de las mujeres. Porque esta es otra cosa. Te doy la cuota, pero luego no te financio la candidatura. Entonces ahí... Y como tú decías, un falso crecimiento. Exactamente. O sea, te no permito... puede pasar a un crecimiento real. Exactamente. Que es lo que yo creo que pasó con la Fuerza del Pueblo, con que abrió ese espacio para que existiese una cuota real, no una falsedad, que hago todo un apabullamiento, ¿cómo se llama? Un aparataje, cuando con mucha espuma y poco chocolate. Sí, eso es muy importante, porque es que el tema del financiamiento es clave. Y si tú como organización política le das la oportunidad a la mujer de que te salga en la boleta electoral, pero luego no la financias igual o digamos en cantidades similares a las de los hombres, pues la pones en desventaja. Entonces yo creo que los partidos están entendiendo esa dinámica de la necesidad de darle posibilidades reales a las mujeres en las boletas electorales. Porque están viendo que salen candidatas potables y candidatas que llegan como regidores y luego te ganan como diputadas.
y te ganan como diputadas y luego te ganan como alcaldesas. O sea, hay una evolución en las mujeres en la política dominicana. Y yo creo que va mucho por ahí, porque se han manejado muy bien y la realidad es esa. Es difícil tu ver escándalos, por ejemplo, en el Congreso, de mujeres que han entrado recientemente a la política. Evidentemente hay casos, pero son los menos. Nosotros vamos a otra pausa comercial y ya regresamos en Buenas noches, buena suerte.